Hola, ¿qué tal? Hoy continuamos con las falacias no formales, en concreto con los argumentos ad hominem o contra la persona. Vamos a explorar principalmente los ad hominem circunstancial, que pueden llegar a ser complejos y que se conectan con otros temas filosóficamente relevantes. El ad hominem circunstancial cuestiona la confiabilidad de una persona en un contexto determinado. Se sostiene que esa persona no puede ser sincera o que será arrastrada y cegada por sus prejuicios. Aparece la falacia cuando se asume sin más que los argumentos presentados por esa persona tienen que ser falsos o que no hay necesidad alguna de examinarlos. ¿Cuándo pueden ser aceptables los argumentos ad hominem? Son aceptables en los casos en que sean relevantes e inaceptables en los casos en que sean irrelevantes. Es que a veces realmente podemos y debemos cuestionar la competencia o sinceridad del orador, y esto es lo que está en tela de juicio en este tipo de argumentos ad hominem aceptables. Entonces, un buen argumento ad hominem es aquel en el que las afirmaciones fácticas son verdaderas y además resultan etóticamente relevantes. Veremos a continuación qué cosa es esto. Primero, ¿qué es el ethos? Ethos es una palabra griega que alude a la forma de vida, significa también carácter y sobre todo marco de valores y de costumbres de una determinada comunidad humana. Entonces, tiene relevancia para el ethos porque esa persona, con sus declaraciones o acciones, no comparte o porque desafía nuestra valoración compartida de ciertas cosas. Entonces, algo tiene relevancia etótica o para el ethos cuando la afirmación fáctica que se asume muestra que ese orador no puede deliberar adecuadamente o que no tiene autoridad moral en el asunto o que desafía estos valores, creencias y principios compartidos por todos. Entonces, en función de esto podemos identificar un poco vagamente algunos casos en los que el ataque al orador podría ser apropiado o justificado. Cuando necesitamos confiar en la autoridad y resulta que no es confiable. O una versión específica de lo anterior, cuando además necesitamos aceptar presuposiciones del orador referentes a diversos estándares de evidencia. Esto se conecta con el tema de los prejuicios. ¿Cuándo padecemos un prejuicio? Cuando juzgamos a una persona o grupo de personas con arreglo a estándares excesivamente duros o excesivamente relajados en comparación con los que usamos para juzgar a otras personas. Cuidado, porque a veces estos calificativos duros están justificados. Hay que ver el caso. Y entonces que alguien sea acusado de ser un neonazi o que sea acusado de ser un delincuente puede justificar estándares muy duros. Por ejemplo, si dependemos directamente del testimonio de esa persona. Pero el argumento ad hominem con mayor frecuencia es inaceptable. Y vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Aquí en la imagen tenemos al doctor Eduardo Darllán Chamot, que es un historiador y es además presidente de la Academia Peruana del Pisco y profesor de la PUC, para más señas. Imaginemos entonces que el doctor Eduardo Darllán, como ya lo ha hecho muchas veces, está argumentando a favor de que el pisco es peruano y aduce una cantidad de evidencia histórica. Pero hay un interlocutor que rechaza la argumentación de Darllán aduciendo simple y llanamente que Darllán es peruano y que no hay que escucharlo. Aquí tenemos un argumento ad hominem circunstancial, que es inaceptable. Comparemos este otro caso de un argumento ad hominem aceptable. Aquí tenemos una situación hipotética. Imaginemos a un
no existente presidente de la Asociación de Peruanos Descendientes de Arios Puros, ¿no? Suponiendo que existiese una asociación así de aberrante. Y este sujeto presenta el siguiente argumento: los jóvenes afroperuanos deben ser excluidos del programa Beca 18, ellos no pueden pensar por las tardes, dice el inefable sujeto, por lo tanto serán incapaces de aprovechar este esfuerzo del gobierno. Podríamos imaginarnos una réplica legítima a este argumento, que sería más o menos así. El presidente de la Asociación de Peruanos Descendientes de Arios Puros ha dado razones racistas para excluir a un grupo de peruanos de un beneficio. Así que su buen juicio y confiabilidad pueden ser perfectamente puestas en duda y por lo tanto sus razones no merecen ser consideradas ni debatidas. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un argumento legítimamente rechazado. Está basado además en prejuicios absurdos y lamentablemente todavía extendidos. Entonces, exploremos un rato los prejuicios y argumentos ad hominem. Hay dos posibles casos. Los prejuicios injustificados siempre van a dar lugar a argumentos ad hominem inaceptables. Y los prejuicios justificados pueden dar lugar a argumentos ad hominem inaceptables o aceptables, y hay que ver caso por caso. Ahora bien, el impacto de los argumentos ad hominem es muy grande y por eso es muy interesante estudiarlos. Siempre contaminan la atmósfera de nuestro diálogo y además son muy persuasivos. Algunos de ellos están vinculados a la discriminación, dañan la credibilidad de la persona. Y cuando hay prejuicios muy extendidos, esos prejuicios pueden hacer más efectivos los argumentos ad hominem o hacer que parezcan más efectivos, incluso si conocemos su irrelevancia. Entonces, el impacto injusto en la credibilidad de alguien se da con prejuicios injustificados, independientemente de si estos prejuicios son negativos o positivos. ¿Por qué los prejuicios reconocidamente injustificados pueden afectar la credibilidad de alguien? Esta es una pregunta muy importante que vamos a dejar abierta para que la pienses. A modo de conclusión y para terminar con estos interesantes argumentos, podemos caracterizar la estrategia de los argumentos ad hominem como un intento de ir más allá de la apelación al lenguaje para terminar refiriéndonos al ethos o el marco de valores y costumbres. Entonces, los buenos argumentos ad hominem o aceptables son ataques razonables al ethos. Pero para poder evaluar un argumento ad hominem tenemos que estudiar el caso particular. Y lo interesante de los argumentos ad hominem es que nos invitan a analizar cuidadosamente los prejuicios sobre los cuales se apoyan. En cada caso tendremos que determinar si poseen relevancia para el ethos o si están totalmente injustificados. Muchas gracias.